Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Un ingeniero es un ser comprometido con la sociedad y el cuidado del medio ambiente. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita indicar si una matriz es o no cuadrada mágica. Planteamos la solución en un programa de 53 líneas. En las 5 primeras líneas se incluyen las librerías estándar del lenguaje, es decir, las librerías del sistema. Recuerde que una librería contiene funciones que se usan dentro del programa. Entre las líneas 10 a 53 vemos el espacio de trabajo llamado matriz mágica. Dentro de este espacio de trabajo, entre las líneas 12 a 52 vemos la clase program. Una clase es una entidad con métodos y atributos. Dentro de esta clase, entre las líneas 14 a 51, vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluyen las librerías, se mira el espacio de trabajo a usar y se busca el main, es decir, el inicio del programa. Dentro del main, en la línea 16, se declara una matriz llamada A de orden 3×3 y de tipo entero. Recuerde que las matrices son estructuras de datos y las estructuras de datos permiten almacenar información de manera temporal mientras se ejecuta el programa. Es decir, acá estamos reservando espacio de memoria RAM. En la línea 17 se declara un vector llamado analizador de tamaño 8. Este vector entonces almacenará cada una de la suma de las filas, columnas y diagonales de la matriz. Recuerde que una matriz es mágica si la suma de todas las filas, de todas las columnas y de las diagonales principal y secundaria es la misma. Como tenemos una matriz de 3×3, entonces tenemos 3 filas más 3 columnas más las 2 diagonales. Por eso el vector analizador es de tamaño 8. Entonces la idea es sumar cada fila y almacenarlo en las posiciones del vector, así como las columnas y como las 2 diagonales principales. Entonces en las 3 primeras posiciones va a ir la suma de las 3 filas. Luego entre las posiciones de la 3 a la 6 van a ir entonces la suma de cada una de las columnas, y en las 2 últimas posiciones la suma de la diagonal principal y secundaria respectivamente. Al finalizar solamente entonces restaría por comparar este vector de que todos sus datos sean iguales para que la matriz sea entonces mágica. Entre las líneas 20 a 27 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Vemos ciclos for, entonces línea 20, un ciclo for cuya variable controladora es la i y va a empezar en 0, va a ir hasta 2, es decir, i menor a 3, y se incrementa de 1 en 1. Dentro de este ciclo, en la línea 22, vemos que incrementamos la variable k, es decir, acá le asigna k más 1. Y entre las líneas 23 a 26 vemos el segundo ciclo for, cuya variable controladora es la j y va a ir de 0 a 2, es decir, j menor a 3. Dentro de este segundo ciclo, en la línea 24, al vector analizador en la posición K va a tomar entonces lo que tiene el vector analizador en la posición K más lo que tiene la matriz A en la fila I columna J. Y en la línea 25, al vector analizador en la posición K más 3 le va a asignar lo que tiene el vector analizador en la posición K más 3 más lo que tiene la matriz A en la fila J columna I. Aquí entonces estamos recorriendo toda la matriz y estamos almacenando las 3 primeras posiciones, la suma de las 3 primeras filas, y de las posiciones 3 a 6 almacenando la suma de las 3 columnas. Vamos ahora a almacenar en las últimas 2 posiciones del vector la suma de las diagonales y principal y secundaria. Para eso, entre las líneas 29 a 32 vemos otro ciclo for, que va a ir de 0 a 2, es decir, i menor a 3, y dentro de este ciclo, en la línea 30, al vector analizador en la posición 6 le asignamos lo que tiene el vector analizador en la posición 6 más lo que tiene la matriz A en la fila I columna I, es decir, los datos de la diagonal principal.
En la línea 31 el vector analizador en la posición 7 le asigna lo que tiene el vector analizador en la posición 7 más lo que tiene la matriz A en la fila I, columna 2 menos I. Con esta operación estamos entonces tomando los datos de la diagonal secundaria. Ya tenemos el vector analizador lleno, ahora resta por comprobar, es decir, comprobar todos los datos del vector que sean iguales. Para eso entonces en la línea 34 declaramos una variable de tipo booleano llamada bound y se inicializa en true, es decir, en verdad. Recuerde que las variables de tipo booleano solamente recibirán datos booleanos, es decir, verdad o falso, o 1 o 0. En la línea 35 a una variable i le asigna 0. Y entre las líneas 36 a 41 vemos un ciclo while, cuya condición es mientras la bandera sea igual a verdad y la variable i sea menor a 7, ingresa al ciclo. Observe que simplemente se pone el nombre de la variable booleana, bound. Con esto se ahorra hacer la comparación, que bound sea igual a true. Simplemente se pone el nombre de la variable y por ser de tipo booleano ahorramos hacer la comparación. Entonces la idea es, bandera empieza en verdad, la bandera se va a apagar, es decir, se lleva en falso cuando encuentre un dato que sea diferente. Porque la idea es que todos los datos sean iguales. Por eso dentro de este ciclo, línea 37, vemos una condicional. Recuerde que las condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso, preguntamos si el vector analizador en la posición i es diferente al vector analizador en la posición i más 1. En caso de ser cierto, línea 38, a la variable bound le asigna falso. Observe que esta condicional no tiene llaves de apertura y de cierre, esto es porque tiene una sola línea de código en su interior, por eso se puede omitir poner estas llaves. Y en la línea 40 incrementamos la variable i, o sea, i le asigna i más 1. Al salir de este ciclo, entonces bandera terminó o en verdad o en falso. Si termina en verdad, imprimimos la matriz es mágica, porque todos los datos del vector son iguales, es decir, la suma de las filas, columnas y diagonales de la matriz es igual. Si no, línea 45, imprimimos la matriz no es mágica. Entonces, en la línea 43, para poder imprimir usamos el método write. El método write permite mostrar información por consola, para que se visualice a través de la pantalla del computador. Entonces usamos simplemente escribiendo console.write, paréntesis y entre comillas dobles el texto a mostrar. En este caso la matriz es mágica. Se puede imprimir texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. Recuerde que el texto va en comillas dobles. Y si no, pues línea 45 se aprecia que se imprime la matriz no es mágica. Y por último imprimimos el vector precisamente. En la línea 47 un ciclo for, variable controlada hora y que va de 0 a 7. Y línea 48 se imprime el vector analizador. El backslash t es un espacio largo, o sea un tabulador. Al finalizar entonces línea 50 vemos el método readKey. El método readKey lo que hace es indicar al compilador que espere un ingreso de entrada de caracteres de teclado. Esto permitirá que cuando el programa se compile la ventana de ejecución no se cierre automáticamente. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita determinar si una matriz es cuadrada mágica. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra